Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén accediendo a este material. Bueno, esta es la segunda parte de la cápsula informativa con respecto a la prevención del suicidio. Me presento, soy Daniela Silva, soy alumna en práctica en el área de psicología clínica. Bueno, ¿cómo actuar frente a señales de alerta? Si se tiene sospecha respecto a que un cercano o alguna u otra persona posee ideación suicida, es importante hablarlo con la persona utilizando un lenguaje asertivo, tratar de no entrar en pánico y considerar que la persona está pasando por un mal momento. Por ende, se debe evitar, juzgar o encarar al otro, ya que esto puede incluso terminar empeorando la situación. Se puede probar usando frases como es muy comprensible o debe ser muy duro para ti. También se debe mostrar interés y apoyo, ya que la persona necesita un otro en quien poder comentar el cómo se siente y que muestre también preocupación. Esto le da una sensación de que no se encuentra tan solo como creía y a la vez le entrega valía. También incentive que la persona mayor reciba ayuda o asistencia psicológica y hágale saber que en el caso de que se sienta mal, puede acudir a usted. Se debe intentar realizar preguntas utilizando el lenguaje asertivo y evaluar además el riesgo de que lo lleve a cabo. Preguntar por lo que está pasando y el cómo se siente. Primero comenzar con preguntas más generales y de a poco tocar el tema de si ha estado pensando en quitarse la vida. También es importante recibir un feedback, es decir, preguntarle si es que lo que uno está comprendiendo es lo que la otra persona quiso expresar, para así evitar malos entendidos. Bueno, se puede comenzar con preguntas más generales, enfocadas en cómo te has estado sintiendo, estás con alguna dificultad o problema, cómo te imaginas que las cosas irán en un futuro. Luego, se debe seguir con las preguntas más específicas. Por ejemplo, esta evaluaría los pensamientos y planes suicidas. Es decir, la persona, al responder esta pregunta, confirmaría si ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar muerta o de no seguir viviendo o el deseo de quitarse la vida y no despertar. Se puede preguntar, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar? Ya, está para evaluar la presencia de ideas suicidas, es decir, pensamientos generales pero no específicos relacionados al deseo de poner fin a su vida o suicidarse, sin ideas sobre cómo quitarse la vida, sin ningún método relacionado, intención o plan aún. Se pregunta si has tenido realmente la idea de suicidarte. Aquí se evaluaría la presencia de ideas suicidas con algún tipo de método, pero aún no se evaluaría un plan en específico ni tampoco la intención de actuar. En este caso solamente se confirmaría que ha habido ideas suicidas y si ha pensado en al menos un método. Aquí se pregunta si has pensado en cómo lo llevarías a cabo. Ya, la siguiente pregunta evaluaría la intención suicida, pero sin un plan en específico. Es decir, que se presenta la idea suicida activa de quitarse la vida y la persona mayor refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas. Entonces se pregunta si has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo. Aquí con la intención suicida, con un plan en específico, es decir, se evaluaría si se presentan ideas de quitarse la vida con detalles del plan parcial o totalmente elaborados y si la persona tiene cierta intención de llevar a cabo este plan, se evaluaría si has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte y si tiene intenciones de llevar a cabo este plan. Y finalmente, esta pregunta evaluaría la conducta suicida. Aquí se preguntaría si alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida. Para recibir el feedback, que es lo que estaba comentando en unas diapositivas anteriores, se podría utilizar la frase como entonces entiendo que y repetir lo que la otra persona dijo según lo que uno entendió con respecto a lo que mencionó la persona mayor. Bueno, esta es la pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida. Aquí se realizan las primeras preguntas, es decir, la pregunta 1 y 2, donde se pregunta si has deseado estar muerto, poder dormirte y no despertar, y has tenido realmente la idea de suicidar. Su respuesta fue sí. A la pregunta 2 se deben formular las preguntas 3, 4, 5 y 6. Y si la respuesta fue no, se va directamente a la pregunta número 6, la cual
es ¿alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Entonces, si su respuesta fue sí, se pregunta sobre si fue dentro de los últimos 3 meses. Ahora, si la respuesta fue sí a las preguntas 1 y 2, se comenzarían a evaluar las siguientes preguntas, como ¿has pensado en cómo lo llevarías a cabo? ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? Y si has comenzado a elaborar o has elaborado los planes sobre cómo suicidarse. ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? Y si las respuestas fueron sí, se continuarían con las preguntas 6. Bueno, si la respuesta a la pregunta 1 y 2 fueron sí, existe riesgo. Por ende, es importante que se le informe a algún cuidador o familiar y se considera el recibir asistencia psicológica. Si la respuesta fue sí a la pregunta 3 o más allá de 3 meses, que es la pregunta 6, existe riesgo medio. Por ende, es importante que se informe a algún cuidador o familiar y reciba asistencia psicológica. Se acompañe a la persona y se restrinjan elementos y lugares de los cuales pudiera utilizar para lastimarse. Es decir, a la vez recibir psicoeducación respecto a medidas de seguridad. Y ya si la respuesta fue sí a las preguntas 4, 5 y 6 de la pregunta que evalúa los últimos 3 meses, existe un alto riesgo de que la persona cometa suicidio. Por ende, se debe informar a un cuidador o familiar, se debe estar en todo momento acompañando a la persona, eliminar medios letales del entorno, y es importante que éste concurra a atención de salud mental, al SAPU o al servicio de urgencia más cercano, el mismo día. Es importante que los cuidadores o familiares cercanos reciban psicoeducación e implementen medidas de seguridad. Muchas gracias.